así: entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas. Desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias. El día de hoy, Señor, venimos nuevamente delante de tu presencia y venimos, Señor, con un corazón abierto, Padre, con unos ojos, Señor, abiertos, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, para entender, Dios, lo que tú tienes a nosotros, para saber, Señor, que tú eres bueno, Dios. Padre Santo, en este día, hoy te pido, Padre, que hables de una manera impresionante, de una manera especial, Señor, a la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí. Señor, bendigo tu nombre, Padre. Te doy gracias por estar con nosotros. A ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a platicar un poquito. Antes de entrar en este estudio, vamos a platicar un poquito de lo que ya pasó. ¿Ok? Acuérdate, tenemos un par de personajes. Uno se llama Balaam y el otro se llama Balac. ¿Ok? El tercer personaje, aunque no está dentro de la acción, pero el tercer personaje es Israel. Y bueno, Dios mismo. ¿Quién puede negar que ahí está, no? Entonces, tenemos estos personajes, Balaam, Balac, Israel, Dios, por supuesto. Y entonces, ¿te acuerdas qué significaba el nombre de Balac? Significaba vacío. Balac era un rey de la tierra de Moab, es decir, una tierra vecina a la tierra de Canaán. Entonces el pueblo de Israel, habiendo sido rescatado de Egipto, habiendo pasado 40 años en el desierto, emprende el viaje hasta la tierra prometida y se encuentra con diferentes enemigos en el camino. Y entonces llega a un lado de la tierra de Moab y entonces Dios les habla a estos hombres, a Moisés, a Aarón, y empieza a decirles que Dios no iba a tocar a la nación de los moabitas. A todos los demás iba a tomar su territorio, pero la nación de los moabitas no. Y entonces Balac era rey de los moabitas. Ahora también tenemos a Balaam. Y Balaam era un adivino, era un hechicero, por así decirlo. Era alguien que consultaba, que hacía magia, y entonces a través de la magia, a través de lo que hacía, los astros, no sé, a través de hechicería, él daba palabras para el futuro. Él predecía el futuro, podía maldecir a alguien, podía bendecir a alguien también. Es como un brujo, pues. Entonces la gente iba y contrataba sus servicios de Balaam. Y entonces vemos a este rey llamado Balac que va y contrata los servicios de Balaam. Y entonces lo contrata diciendo, ¿sabes qué? Mi enemigo es Israel, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios redimió, el pueblo que Dios sacó de la tierra de Egipto, es mi enemigo. Y entonces, ¿sabes qué? Yo quiero, le dijo a Balaam, quiero que te voy a pagar mucho dinero para que tú maldigas a este pueblo de Israel.
No quiero que esté enfrente de mi tierra. Y ellos estaban pasando de largo nada más. No quiero que estén enfrente de mi tierra. Yo creo que me van a destruir. Yo creo que van a pisotear mi tierra. Yo creo que van a matar a mis mujeres, a mis niños, todo eso, ¿no? Yo creo que lo van a hacer. Moab pensaba esto, el rey Balac pensaba esto, y también los príncipes de Moab pensaban esto, es decir, los principales, las personas más importantes del reino de los moabitas. Y entonces contrataron a Balaam, y Balaam consulta de alguna manera dentro del pasaje, aunque era un hechicero y aunque no era parte del pueblo de Dios, consulta a Dios, y Dios interesantemente le habla. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cómo es que Dios le va a hablar a un hechicero? ¿Que no el hechicero es parte o representa el mal? Bueno, sí es cierto, ¿no? Pero interesantemente, lo digo, Dios le habla a Balaam. Y entonces le empieza a decir, no quiero que vayas para allá, no quiero que maldigas al pueblo de Israel. Y Balaam, ya sabes, ¿qué significa el nombre de Balaam? Significa el devorador, el glotón, el insaciable. Y entonces Balaam lo único que quiere es buscar recompensa, buscar honra, buscar dinero, buscar fama. Y entonces, imagínate, está pasando el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. ¿Y qué fama hubiera podido tener Balaam tan solo si le hubieran salido las cosas como él quería? Y entonces todas las personas lo hubieran contratado. O sea, hubieran dicho, este es bien buenazo. No, hasta en contra de Dios se pudo haber puesto. Y entonces es poderoso, ¿no? Y entonces Dios no lo deja hacer eso. Él pensaba así como crearse fama y hacer fortuna. Es lo que estaba en el corazón y en la mente de este hombre llamado Balaam. Y entonces Dios le dice, no quiero que vayas, no lo hagas. Y ya van varias veces que Dios le habla a Balaam. Y una de las cosas que antes hemos visto en el capítulo 23, antes de esto que estamos leyendo hoy, es que Balaam se monta en su burra y comienza el viaje hasta la tierra de Moab. Y entonces la burra se para 3 veces porque ve al ángel de Dios. Y entonces la burra habla. Interesantemente, milagrosamente la burra habla y le dice, ¿por qué me pegas? Cuando Balaam le estaba pegando, camina, camina, camina. Y entonces vemos como Dios le abrió los ojos a un animal, a la burra, para poder ver el ángel de Jehová. Y cómo es interesante que Balaam, siendo un hombre, no pudo ver lo que estaba enfrente de él. Es lo que ya hemos visto anteriormente. Y entonces llega con Balac y entonces pronuncia una profecía, lo lleva a un monte alto, pronuncia una profecía, pero en vez de ser en contra del pueblo de Israel, lo dice a favor del pueblo de Israel. Balac se enoja, el rey, y lo lleva a la cumbre de otro monte. Y entonces en ese otro monte dice una segunda profecía a favor del pueblo de Israel. Y Balac está bien enojado, y lo vemos aquí en el versículo 25. Balac está enojado y dice, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Y entonces tenemos una tercera intervención, una tercera oportunidad, una tercera vez en donde Balaam está incitado por Balac a maldecir al pueblo de Israel. Hasta este momento, aunque Balaam hubiera querido y su corazón hubiera añorado la fama, la fortuna y lo que Balac le iba a pagar, hasta este momento no ha podido decir nada en contra del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ahí está, abajo, en el valle, ¿no? Y ellos están así, en la cima de los montes, y el pueblo de Israel está ahí abajo, y así ellos ahí, quién sabe qué estaban haciendo, ¿no? Pero estaban en el desierto, y estos hombres tratando de maldecirlos. Es interesante esta historia. Y entonces, ahora, hablando ya de lo que estamos leyendo el día de hoy, Dios le muestra a Balac, a través de esto que está pasando, su naturaleza divina. La semana pasada hablamos de una característica de Dios, de un atributo de Dios, y ese atributo era la inmutabilidad. Es la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa la inmutabilidad de Dios? Significa que Dios no cambia. Significa que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo, su palabra es la misma, su decisión es la misma. Su bendición es la misma. Él decidió bendecir al pueblo de Israel de una sola vez, y nadie, ni siquiera Él, puede revocar esa bendición, porque entonces dejaría de ser Dios. Como vimos la semana pasada, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y Dios hará. Y entonces vemos cómo Dios bendice al pueblo de Israel.
Y vemos cómo no deja que Balaam, este hechicero, este hechicero que le pagan para decir maldiciones en contra de sus enemigos, vemos cómo Balac se da cuenta de que este hechicero no puede decir nada en contra del pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios le estaba mostrando al rey, a Balac, su naturaleza divina. Dios no miente, Dios no cambia de opinión. Dios siempre cumple su palabra y no hay nada en el universo que lo haga cambiar de eso. Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera hacer, de la manera como Él quiera, de la manera como Él le guste. Entonces Dios no cambia de opinión, Dios no se arrepiente, Dios no regresa para atrás, Dios no dice, siempre no. Él no es así. Dios lo que hace es, yo lo digo y yo lo voy a cumplir. A veces nosotros como seres humanos nos hemos desesperado, ¿no? Porque hay ciertas promesas en la Biblia, las cuales, bueno, sentimos que nos favorecen. Y decimos, es que esta promesa me favorece, es que esto me está padre para mí, está chido, entonces, ¿cuándo se va a cumplir, Señor, no? Por ejemplo, una promesa, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces dices, Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo va a creer mi casa? ¿Cuándo van a creer mis hijos? ¿Cuándo van a creer mis tíos? ¿Cuándo van a creer mis papás? ¿Cuándo lo van a hacer? Es una promesa, sí, pero ¿cuándo, Señor? Y entonces de repente nos desesperamos y tomamos alternativas diferentes. Y vimos la semana pasada que cada quien es dueño de su destino, cada quien es dueño de su camino por sus decisiones. Sí, lo es, pero nos damos cuenta de que cuando ya caminamos un buen trecho de camino, estamos solos. Porque no estamos caminando el camino que Dios tiene para nosotros. Y es allí donde tú y yo buscamos descubrir ese camino. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere hacer. Él dice y se hará. Sin embargo, no se da cuenta de esto el rey Balac. No se da cuenta de esto. Tiene los ojos cerrados el rey Balac. Hay un desconocimiento total de quién es Dios en el corazón de Balac. ¿Qué significa Balac? Significa vacío. Y entonces Balac no tenía un conocimiento de Dios en su corazón. Si te lo he dicho otras veces y te lo repito, si Balac hubiera tenido un poquito, tantito de conocimiento de Dios, se hubiera enterado de que no le iban a hacer nada. Y se hubiera ahorrado tantos trajines, y se hubiera ahorrado tanto dinero gastado, y se hubiera ahorrado tantas cosas que no aprovechaban. Y Balac hubiera estado sentado en su trono, hubiera estado guardadito en su casa, sin tener que hacer circo, maroma y teatro para traer a Balaam y ir a los montes y andar por todos lados brincando de monte en monte. Se hubiera dado cuenta de esto, pero no, tenía un desconocimiento total de Dios, de quién es Dios. Nosotros como seres humanos y aún como cristianos tenemos que entender que los atributos de Dios, que la forma de Dios, que la personalidad de Dios, que el corazón de Dios son infinitos. O sea, podemos hablar de muchos atributos de Dios, ¿no? ¿Qué es un atributo de Dios? Un atributo de Dios es cómo es Él, cómo lo describes. Te voy a hablar, por ejemplo, de mí, de mis atributos, porque me estás viendo, ¿no? ¿Cómo me describiría? Bueno, pues es ahí un cuate ahí medio pelón, que tiene media barba así, según él, y está prieto y está chaparrillo, ¿no? A lo mejor sería una descripción de mí, pero ¿cuál sería una descripción de Dios? Y entonces, en base a sus atributos, podemos describirlo. Y tal vez hay algunos atributos que tú conozcas, como Dios es bueno, como Dios es todopoderoso, o como Dios es amor. A lo mejor conoces eso. Pero ¿sabías tú que el carácter de Dios y sus atributos son infinitos? O sea, no vamos a nunca acabar de estudiar los atributos de Dios. Sin embargo, hay algo importante que tenemos que destacar. Y lo más importante en la vida de las personas para no entender la voluntad de Dios es no conocer a Dios. Repito, lo más importante en la vida de las personas para no entender la voluntad de Dios es no conocer a Dios. Y entonces podemos estar nosotros, si no conocemos a Dios, podemos estar reclamando por su voluntad. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste aquello? Y entonces podemos reclamarle, podemos estar frustrados, podemos estar tristes, podemos estar deprimidos, podemos tú y yo, figurativamente hablando, podemos escupir a Dios por lo que pasó en nuestras vidas y hasta el día de hoy no puedo entenderlo.
Recordemos en dónde está el pueblo de Israel. Están en un desierto. Y entonces un desierto es un lugar agreste, es un lugar difícil, es un lugar en el cual no hay vida, en el cual es muy proclive a la muerte, un lugar difícil. Y entonces vemos que el pueblo de Israel está allí. Y vemos cómo el pueblo de Israel se está quejando una y otra vez por estar en un lugar así. Sin embargo, no conocer a Dios significa no entender su voluntad. Y entonces había algo en el corazón del pueblo de Israel, y era que aunque ellos conocían a Dios, aún no conocían todavía su voluntad. Balac, ese cuate sí, totalmente tenía un desconocimiento de Dios, y por lo tanto no entendía por qué el pueblo de Israel estaba allí enfrente de sus fronteras. No conocía a Dios, no sabía quién era. Tal vez lo único que conocía de Dios era que había destruido al pueblo de los egipcios, o que había sacado a su pueblo de allí, y que el faraón había cerrado el mar rojo arriba de él, y que el faraón y todo su ejército habían sido ahogados por el poder de Dios. Tal vez conoció eso. Tal vez conoció que los reyes contiguos también habían sido derrotados y tuvo miedo. Y entonces tal vez conocía eso, había escuchado eso de Dios, pero no era todo. Mira, vamos por favor a buscar en tu Biblia Oseas. El libro de Oseas está después de Daniel, Antiguo Testamento. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Versículo 1. Oseas 4:1. Me espero tantito. Oseas 4:1. ¿Lo encontraste? Oseas 4:1. Si no lo encontraste, escucha. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. Fíjate, dice, no hay verdad, ni misericordia, y ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué en la tierra estamos como estamos? Por estas tres cosas. Porque no hay verdad, porque no hay misericordia, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y luego fíjate lo que dice el versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Por qué está pasando esto? ¿Has visto las noticias? Bueno, ya no últimamente, en los últimos años has visto las noticias. Guanajuato es uno de los estados más violentos, y ya no solamente es por robo, por circunstancias de estas. Has escuchado las noticias con lo que pasó en Celaya. Has escuchado las noticias de lo que pasó en Irapuato. Ya no es solamente una pistolilla o machete, ya es bombas. O sea, pareciera mentira, pareciera ser que estamos en una película, así como de Afganistán, como de la guerra entre Rusia y Ucrania. No, estamos aquí en Guanajuato. Bonito Guanajuato, ¿no? Que nos peleamos con bombas y ya no con machetes y piedras y palos. Imagínate, eso está pasando ahorita. Homicidio tras homicidio están ocurriendo. Matar, mentir, perjurar, adulterar. Y todo esto porque no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que buscamos hacer con esto, con esta situación en la cual tú y yo estamos aquí reunidos? Extender el conocimiento de Dios. Recuerda que esto no es una religión, esto es extender el conocimiento de Dios en la tierra, en la vida de las personas. Aprender que necesitamos tener temor de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que la gente necesita saber. Bríncate al versículo 6, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y entonces vemos que el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Y entonces vivimos cautivos los seres humanos de nuestros propios pensamientos. Unos pensamientos ilusorios de Dios. ¿Por qué te digo ilusorios de Dios? Porque pensamos que conocemos a Dios, pero no es así. Pensamos que sabemos de Dios, pero no es así. Dios es infinito, incomparable, y sus atributos son inmedibles, inconmensurables. O sea, no puedes decir, tiene 10 atributos. No, Dios es infinito y así también sus atributos. Podemos seguir hablando de sus atributos todo el día y no acabaríamos. Y entonces los seres humanos
desconocemos la revelación del carácter de Dios. Desconocemos la voluntad de Dios, desconocemos el corazón de Dios. Y entonces decimos, yo lo conozco, yo soy cristiano, yo lo conozco, yo esto, pero no, sabemos que no lo conocemos. O sea, conocemos tantitito, así chiquito, así nada prácticamente de quién es Dios. Y necesitamos conocerle más, porque entonces sabremos su voluntad y sabremos por qué hay desiertos y sabremos por qué hay pruebas y sabemos por qué estamos pasando esto y sabremos por qué vendrá aquello y sabremos por qué Dios ha hablado y sabremos por qué Dios no ha hablado hasta el día de hoy. Y sabemos por qué o en qué condición estoy al día de hoy. Sabremos su voluntad y sabremos su corazón. Y entonces, pregunta, ¿no hay conocimiento de Dios en la tierra? Pregunta, ¿por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué la gente nos alejamos de Dios? Repito, no se trata de religión. Se trata de acercarnos a Él. ¿Por qué la gente nos alejamos de Él? ¿Por qué su voluntad no nos gusta? ¿Has pensado un poquito en eso? ¿Por qué la voluntad de Dios no nos gusta? Y de repente un día conocemos a Dios y Dios dice, tienes que hacer esto. Y así, por eso no quería ver, por eso no quería hacerlo, por eso. ¿Por qué la voluntad de Dios no nos gusta? Mastícalo un poquito en tu corazón. ¿Por qué dudamos a veces de lo que Él dice? La eternidad y la infinidad de Dios son imposibles para nosotros de entender. No podemos tal vez meter en la eternidad en nuestra cabeza. ¿Y sabes por qué? Porque somos finitos nosotros. Algún día vamos a dejar esta tierra. Algún día en este cuerpo vamos a dejarlo. Somos finitos, tenemos un tiempo limitado. Pero Dios no, Él es infinito. Y su eternidad y su infinidad no caben en mi cabeza. No caben en la cabeza de nadie, ¿no? Y entonces parece imposible para nosotros entenderlo. Pero inclusive dentro de esa eternidad nos muestra Dios su amor. Y eso es importante. Porque Dios nos hace entender qué es lo que mi alma necesita. ¿Qué es lo que yo necesito realmente? ¿Qué es lo que mi corazón necesita? Pero aún no lo puedo o no lo quiero comprender. Tal vez Dios ya te dijo, esto es lo que tú necesitas. Esto es mi voluntad para ti. Y de repente, no quiero. No, yo quiero el otro. No. Como niño así pequeño, nos decimos, mira, ten este dulce. No, yo quiero el otro. Es lo mismo. No, yo quiero el que tiene él. ¿Por qué si les compré al mismo tiempo? Mira, este es una paleta de chiles, otra paleta de chile, ten. No, yo quiero la que tiene. Y así somos, ¿no? Yo quiero. Dios te dice, esto es para tu vida. Y de repente, no quiero. Y no lo queremos comprender. Porque tal vez tenemos una idea diferente del amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, sí. Y tal vez tenemos una idea diferente de lo que es el amor. Y es así. Y es ahí donde no entiendo. Dios te ama. No lo entiendo. No entiendo por qué tú dices que Dios me ama y entonces pasó esto en mi vida. No entiendo por qué Dios aquí en la Biblia dice que es tan amoroso y entonces yo he pasado por tanto sufrimiento. No lo entiendo. Porque entonces entendemos el amor de una manera diferente. Y cuando lo entendemos el amor de una manera diferente, es ahí donde carezco. No entiendo, pero también carezco. ¿Carezco de qué? Carezco de decisión, carezco de voluntad de seguir. Pues no lo entiendo. ¿Quién sabe qué estará diciendo? ¿Quién sabe por qué? Es ahí, en esa falta de entendimiento del amor de Dios, donde me vuelvo rebelde. En donde digo, no, pues ¿para qué? O sea, ¿qué caso tiene? Yo no lo voy a hacer. Que lo haga alguien más, ¿no? Yo no lo voy a hacer. O que alguien más, o sea, mete a alguien más en el desierto. Si no tienes a alguien para meter en el desierto, mira, yo te puedo decir, varios de los que estamos aquí, que necesitan un desierto, Señor, ¿no? ¿Por qué me lo mandas a mí? Mándaselo a fulano de tal. Él sí necesita un desierto, mira. Te doy su WhatsApp y todo para que le mandes ahí el desierto, ¿no? Y ahí no lo entendemos, nos volvemos rebeldes. Es ahí, en mi falta de entendimiento y de conocimiento de Dios, donde empiezo a cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Es ahí donde empiezo a cuestionarlo. Es ahí donde le empiezo a reclamar a Dios. Por tu culpa. ¿Te acuerdas qué pasó entre Adán y Eva y Dios?
Cuando Adán peca y Eva pecaron los dos, ¿a quién fue a ver Dios? A Adán. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Cuál fue la excusa? ¿Qué fue lo que dijo Adán, de su pecado? La mujer que tú me diste. Y se volvió rebelde y le reclamó a Dios. La mujer que tú me diste. Es allí, en esa falta de conocimiento de Dios, donde me siento incomprendido por Dios. Y de repente tú le cuentas tus problemas a alguien, ¿no? El pastor te dice, mira, busca a alguien que te dé un consejo bíblico. Busca a alguien que tenga temor de Dios. Y luego tú dices, le voy a hacer caso, pastor, le voy a hacer caso, le voy a hacer caso. Y entonces vas y, oiga hermano, mire, quiero contar mi vida porque mire, pasó esto y esto y esto y esto y yo creo que usted me puede dar un consejo bíblico. Y luego el que te dice el consejo bíblico te dice, pues tienes que leer más. Pues él me dijo lo mismo. ¿Y por qué va a decir lo mismo? Bueno, hay que leer más. ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? Y bueno, todo eso. Es donde me siento incomprendido. Es que aquí nadie me comprende. Es que en esta iglesia no. O sea, me dicen que nomás me dicen que lea. Nomás me dicen que ore más y que lea más y que venga al estudio. Y que nomás me dicen eso. Me siento incomprendido. Aquí nadie entiende el gran dolor y el gran problema que tengo en mi vida. Cuando no conozco a Dios, es ahí donde abandono a Dios. No entiendo, no me siento incomprendido, reclamo, me siento rebelde, cuestiono. ¿Para qué sigo adelante? ¿Para qué? O sea, esto ya no tiene caso. ¿Para qué seguir adelante y para qué seguir batallando en algo que no me va a llevar a ninguna parte? Es ahí donde decidimos abandonar. Mi hermano, te digo algo. No se trata de entender. Se trata de creer, no se trata tampoco de creer a conveniencia. Es que quiero entenderlo. No, es que quiero creer a mi conveniencia. Yo quiero los cristianos muchas veces buscamos un evangelio hecho a mi medida. Es como si fueran los zapatos, ¿no? Si no son de mi medida, yo no los compro, ¿no? Conocí a alguien, fíjate, una historia. Conocí a alguien, o más bien me platicaron de alguien, que ya estando grande, ya estando adulto, nunca se compró unos zapatos de su medida. Y entonces un día fue ya sabes que en las empresas te dan zapatos de seguridad, ¿no? Y entonces le dice, ¿cuál es tu medida? Y ya, el número 6. Calzo del 6. A ver, aquí están unas botas del 6. Y ya sabes que como las botas de seguridad traen casco, pues lastiman. Y entonces se puso las botas. Dice, no, me lastiman mucho. Dice, a ver, déjate, doy otro número. A lo mejor te quedan un poquito chicas, ¿no? Y entonces le dio otro número. Y le dio el 7. Dice, no, es que como que siento mis dedos así. No, el casco me lastima mucho. A ver, te voy a dar un número más, 8. Y entonces ahí tienes, oye, esto sí se siente bien padre. Oye, no, pues no, dame esto yo. Y se lo lleva. Y entonces le preguntaron, oye, ¿por qué me dijiste que eras del 6? Pues porque toda la vida he calzado del 6. Pero no te has dado cuenta que estás en un error. Y él dijo, caray, ¿estoy en un error? ¿Por qué? Porque tú calzas un número más grande. Y estoy en un error. ¿Por qué estoy en un error? Lo que pasa, y él explicó, lo que pasa es que cuando estábamos chiquitos, mi mamá, los zapatos de mi hermano me los daba a mí. Y entonces yo se los pasaba a mi otro hermano que estaba más. Y entonces ahí no había así como que te voy a comprar uno de tu número. Eran los que dejaba el otro. Y eran los que me quedaban. Entonces toda la vida caminó con sus dedos así, sin darse cuenta. Hasta que un día fue liberado. Dios lo liberó. Y se sintió a gusto, ¿no? Entonces, a veces queremos tratar de hacer las cosas a mi conveniencia, a mi medida, de acomodar las cosas, el evangelio, el creer en Dios a mi favor. Pero no se trata de entender, se trata de aceptar lo que Dios tiene para tu vida, de agradecer lo que Dios tiene para tu vida, de creer lo que Dios tiene para tu vida, de obedecer lo que Dios te ha dicho. Porque he aquí que hemos conocido de su amor. Eso es lo importante. Dios nunca te va a hacer que te pongas unos zapatos 2 números menores que lo que tú calzas. O sea, Dios, la voluntad de Dios, Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios te va a dar lo que tú necesitas.
Dios no te va a hacer andar así como gato espinado con los dedos metidos así en el no, Él no es así. Él te da lo que tú necesitas, Él te da lo justo. El asunto es que nosotros queremos tratar de acomodar, tratar de creer a conveniencia. Y entonces es como si vas allí a la empresa, oye, necesito unas botas. Y te dan tus botas de seguridad negras. No, yo quiero unas azules. No hay azules. O sea, es las que necesitas. Es para el trabajo que vas a hacer. Es que yo quiero unas azules que tengan así una palomita de Nike o que diga Reebok mínimo. No hay de esas. Hay de estas nada más. Es lo único. Es lo que necesitas. Entonces Dios nos da lo que necesitamos y es aceptarlo, agradecer, creer y obedecer. Ahora, déjame decirte algo. Esto no te estoy hablando de dogmas. No te estoy hablando de ninguna situación dogmática. ¿Qué es un dogma? Algo así como que así es y así quiero que le hagas. No preguntes, no cuestiones, no digas nada. No es así. No estoy hablando de una situación dogmática. Te estoy hablando de el amor de Dios a nuestras vidas. Que Él provee, que Él da lo que yo necesito. Y fíjate cómo termina la segunda profecía de Balaam. Dice, lo que Dios ha hecho. Lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Así termina la segunda profecía de Balaam. Y entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? ¿Sabes lo que Dios ha hecho? Para empezar, te voy a hablar de mí. Para empezar, Dios ama a alguien que no lo merece. Dios perdona a alguien que le dio la espalda. Dios me da de comer aunque yo no lo gane o aunque yo ni siquiera sea agradecido con Él. Eso es lo que Dios ha hecho. Eso es por lo cual tú y yo necesitamos quitarnos de, es que quiero entender, sino créelo, búscalo, dile, Señor, aquí estoy. Señor, haz lo que tú tienes que hacer en mi vida. Señor, no quiero ser rebelde contigo, no quiero cuestionarte, no quiero abandonarte, Señor. Yo necesito de ti, mi hermano, necesitamos de Él. Y sabes, Él me ha amado, Él me ha perdonado y Él me sustenta, igual a mí que a ti. Y sabes, nunca lo he merecido, nunca lo mereceré, nunca ha sido así. Eso se llama gracia. En Tito capítulo 3, versículo 3, dice de la siguiente manera acerca de mi vida o de la tuya. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cómo éramos? ¿Cómo era yo? Y entonces un día, ese gran pero Dios nos salvó. Pero Dios tuvo de nosotros misericordia. Pero Dios fue bueno y esa bondad se manifestó en nuestras vidas. Mira lo que hizo Dios. Termina la segunda profecía de Balaam. Dios mostró su corazón a Balac. Regresando a la historia. Dios mostró su corazón a Balac. Y Balac tenía la misericordia de Dios en sus narices. Prácticamente enfrente de sus narices. Pero Balac nunca lo vio. Porque necesitaba abrir sus ojos ante una realidad que solo podemos percibir a través de nuestro espíritu y del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa realidad? La realidad del reino de Dios. Y eso es de lo que quiero hablarte. Versículo 25 al versículo 30 de lo que estamos estudiando. Versículo 25 al 30. Dice así. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer.
Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Ofreció un carnero y un becerro en cada altar. Nuevamente, Balaam sabía qué onda. Balaam sabía qué estaba pasando con la voluntad de Dios y todavía Balaam le quiso rascar más. Así como que a ver si pega. La tercera es la vencida, ¿no? La primera no, la tercera es la vencida. Oh, vamos otra vez. Y entonces Balac, rey, mira, lleva sacrificios, 7 altares, 7 sacrificios. Y entonces quédate ahí, yo voy a buscar a Dios y voy a ver qué es lo que Dios me dice. Una tercera vez. Ya varias veces le había dicho a Dios: no lo hagas, bendice al pueblo de Israel. Mira, yo estoy con ellos. No hay agüero, no hay adivinación que valga en contra del pueblo de Israel. Entonces, ¿para qué te estás desgastando, Balaam? Pero ahí va Balaam otra vez. Pareciera ser que el burro es otro, ¿no? La burra ya se quedó allá abajo del monte, ¿no? La burra ya ahí comiendo pasto y como un burro, ¿no? Pero parecía ser que el burro se subió a la montaña y otra vez allí queriendo buscar la voluntad de Dios, queriéndole hacer manita de puerco a Dios para ver si cambia su voluntad. Igual el chicle pega en la tercera ocasión. La tercera es la vencida. La historia de los fracasos, de los esfuerzos humanos por acomodar a Dios a su propia vida y a sus propios caminos se repite una tercera vez. Tratar de acomodar a Dios a mi propia vida y a mis propios caminos, eso se traduce en fracaso en el ser humano, de mis esfuerzos. Y vemos aquí a un Balac frustrado, que no se detiene a buscar a Dios, sino a buscar alternativas para sus deseos. Y Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Todo frustrado, todo enojado, Balac está allí buscando sus propios deseos, buscando alternativas. Bueno, ya te llevé a la cumbre de un monte, bueno, te voy a llevar al otro. Ya te llevé a esta cumbre del monte, tampoco funcionó, te voy a llevar al otro. Un tercero, buscando alternativas para sus deseos. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado alternativas para nuestros deseos una y otra y otra y otra y otra vez? Para satisfacerme. Dicen por ahí, ¿no? El fin justifica los medios. Es que yo lo quiero, y es que lo necesito, y es que yo lo deseo, entonces lo voy a conseguir. ¿De qué es capaz el ser humano tan solo por ver sus intereses cumplidos? ¿De qué crees que sea capaz el ser humano? Vamos a poner un ejemplo extremo: de matar. ¿Tú crees que sea capaz de matar para ver sus intereses cumplidos el ser humano? Claro que sí. Claro que sí. Eso es algo de todos los días. Eso es algo que vemos por todas partes. Con el afán de ver sus intereses cumplidos, de engordar las carteras, con tal de querer atesorar riqueza, poder, fama, autoridad y todo ese rollo, la gente hace lo impensable. Líderes de países hacen lo impensable por alcanzar esos deseos que ellos tienen. Y entonces, en vez de llevársela bien, la gente sigue peleando, la gente sigue guerreando, la gente sigue matándose unos a otros. Algunos ya ni saben por qué se están peleando, pero se siguen peleando. Igual que los matrimonios. Ya no saben por qué se pelean, pero están peleando. Y de repente llego y les pregunto: ¿por qué fue esta discusión? No sé. Pero me estoy bien enojado con él, ¿no? ¿Por qué? Entonces, así también buscamos alternativas para mis deseos. Y aquí no vale que el fin justifica los medios, porque no podemos justificar que yo voy a desobedecer a Dios, o yo voy a ser rebelde a Dios, o voy a abandonar a Dios, nada más por cumplir mis deseos. Aquí no vale. Tan solo por ver tus intereses cumplidos, ¿realmente sacrificarías todo? Inclusive, ¿sacrificarías tu vida eterna con Dios por ver tus intereses cumplidos? Piénsalo. Y al final, si pudieras, si es que puedas conseguirlos, todos esos intereses, los cuales sueñas,
¿en qué te aprovecharía? ¿Cuál sería el provecho si lo ganas? Si fuera, por ejemplo, dinero, ¿en cuánto tiempo se te va un montón de dinero? Haz de cuenta que agarras agua entre tus manos y se va así, ¡fu! De la noche a la mañana. Así se va. Y entonces, ¿de qué aprovecha? Mira, te voy a poner un ejemplo. Lucas capítulo 12, busca. Lucas capítulo 12. La historia de un hombre que era rico. Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, el hombre rico, diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El que hace para sí tesoro significa alguien que sacrifica todo por encontrar sus deseos, por conseguir sus intereses, por ir a donde él quiere. Y al final de cuentas, ¿qué te puede aprovechar? Tienes la vida comprada. Bueno, si crees en el Hijo de Dios, si crees en Jesús, tienes una eternidad comprada por Cristo, sí, pero tu vida aquí en la tierra está comprada. No, puedes morir al rato, puedes morir de una manera súbita en un momento. Algo puede pasar y entonces ninguno de nosotros tenemos la vida aquí en la tierra comprada. Y entonces ese hombre no era rico para con Dios. ¿Y qué significa eso de no es rico para con Dios? Hay una gran diferencia entre mi riqueza o lo que yo entiendo por riqueza y la riqueza del reino de Dios. Son cosas bien diferentes. Una cosa es la riqueza del mundo y otra cosa es la riqueza del reino de Dios. Nos dejamos deslumbrar por lo que mis ojos ven, por lo que mi corazón desea. Y dijo Balac: por ventura parecerá bien a Dios. Esa fue la frase que dijo Balac: por ventura parecerá bien a Dios. El versículo 27. Por ventura parecerá bien a Dios. Y entonces fueron a otro monte y también hicieron allí todo circo, maroma y teatro para cambiar o tratar de cambiar la voluntad del Padre, de Dios. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir a continuación. Importante, interesante. La frase por ventura parecerá bien a Dios es la frase en hebreo que se traduce Ulai Yashar Ayin. Así se traduce, ¿no? No hablo hebreo, pero así se traduce. Ulai Yashar Ayin. Ese es el hebreo. Recuerda que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Ulai Yashar Ayin. Y eso significa, Ulai significa tal vez. Yashar significa voluntad. Ayin significa ojos. Yashar significa enderezar, algo que está chueco. Y entonces significaría, por ventura parecerá bien a Dios, lo podemos traducir: tal vez pueda yo enderezar la mirada de Dios. Eso es lo que Balac dijo. Tal vez pueda yo enderezar la mirada de Dios. ¿Quién le dijo que estaba chueca? Eso fue lo que Balac dijo. Ulai Yashar. Tal vez pueda enderezar la mirada de Dios. Vamos al otro monte.
Y la pregunta sigue, ¿quién le dijo que la mirada de Dios estaba chueca? ¿Quién le dijo a Balac que Dios necesitaba lentes? ¿Quién le dijo a Balac que Dios estaba miope? ¿Quién le dijo? ¿En qué corazón cabe eso? Bueno, solamente puede caber en un corazón que estaba vacío y que no conocía a Dios. Y entonces, tal vez pueda yo enderezar su mirada. Tal vez Dios, en el corazón de Balac, tal vez Dios no está viendo lo que yo estoy viendo. A lo mejor Dios, mira, tal vez pueda yo cambiar su perspectiva. Y tal vez si cambio su perspectiva, vamos al otro monte. Tal vez si lo ve de una manera diferente, ya lo va a ver como yo lo veo y cambie de opinión. Tal vez si yo me lo llevo a un lugar diferente, me conceda lo que yo deseo. Pues ¿qué, Dios está visco o qué? No, no lo es. Dios ve perfectamente. Dios sabe lo que hace perfectamente. Los viscos, los miopes y los ciegos somos nosotros. Queremos acomodar las cosas. Estoy medio visco y así como que voy para otro lado, ¿no? Y así como para poder que Dios vea realmente lo que estoy pasando, ¿no? Así como que, Señor, es que no me has escuchado. Y así como que, a ver, si voy para acá, a lo mejor Dios me oye más, ¿no? Si, es que he estado, bueno, me cuentan los problemas. ¿Has orado en tu casa? Sí, sí he orado. ¿Puede usted orar por mí? A veces pensamos, no me malentiendas, yo siempre voy a querer orar por ti. Siempre va a ser para mí un honor orar por ti. Pero a veces pensamos lo siguiente, a lo mejor a mí no me oye. O a lo mejor tal vez si oro allí en la iglesia y si el pastor ora por mí, a lo mejor allí sí me oye, ¿no? Allí sí las cosas cambian, a lo mejor. Y es como Balac tratando de cambiar el rumbo, ¿no? La semana pasada hablamos de la gente que se cambia de iglesia. A lo mejor aquí no me oye, porque aquí no hay wifi, ¿no? Aquí, ni luz hay aquí en esta iglesia, ¿no? ¿Cómo va yo a conectar con Dios a través de su wifi y su TikTok? Como si Dios fuera TikToker, como si Dios estuviera allí esperanzado a ver a qué hora lo ves. No, no es así. A lo mejor para allá, ya sí, ¿no? Es que allá lo transmiten en vivo, la predicación. Allá transmiten en vivo todo el servicio, ¿no? A lo mejor allá sí me oye Dios. No. Así no es. Tal vez Dios no está viendo lo que yo estoy viendo. Por eso no me escucha, no me entiende. Como que Dios no, siento que no me entiende bien mi oración. Como que no entiende lo que yo le estoy pidiendo. Y si le cambio la perspectiva, tal vez va a verlo de manera diferente. No, no es así. Ese no es Dios. Así no trabaja Dios. Y así tampoco tú y yo deberíamos de trabajar. Busca Salmo 119, por favor. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 33. Salmo 119, 33. El Salmo 119 es el capítulo más largo, más grande de toda la Biblia. Está prácticamente a la mitad de tu Biblia. Salmo 119, 33. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y el versículo 33 está para subrayar. Aparta mis ojos, que no vean vanidad. Avívame en tu camino. Fíjate bien, le dice, avívame en tu camino. No, ayúdame a seguir en mis caminos. Avívame en tu camino. Enséñame a guardar tu ley, a guardar tus mandamientos. Aparta mis ojos de la avaricia, de la vanidad. ¿Sabes qué implica la palabra vanidad? Vacío. La palabra vanidad significa eso, vacío. Algo que está vacío. Ahora busca Mateo capítulo 5, versículo 29. Mateo 5, 29. Mateo 5, 29. Y fíjate qué dice. Bueno, primero el Salmo dice, aparta mis ojos de la vanidad, de la avaricia. Y luego dice Mateo 5, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros
y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El contexto nos habla acerca del adulterio y del pecado de los ojos, y tú lo puedes leer. Y como le dice Jesús a los hombres que no pueden codiciar a la mujer de su prójimo, o no pueden adulterar con ella en su corazón. Sí, ese es el contexto. Sin embargo, este mismo principio de quita mis ojos de ver vanidad está en toda la Biblia. Y entonces, Dios está diciendo que tus ojos no sigan lo que quieren ver. Que tus ojos se aparten de lo que tu corazón busca y le interesa. ¿Y cómo es mi corazón? Perverso. Entonces, busca que tu ojo se aparte de allí. Y si no puedes, mejor sácatelo. Y no significa literalmente, si no, pues ya estuviéramos todos ciegos aquí. Significa cambiar de actitud, significa cambiar tus decisiones, significa dejar de hacer lo que estás acostumbrado a hacer. Ahí mismo en Mateo capítulo 6, versículo 23. Mateo 6, 23. Dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En otras palabras, ¿de qué alimentas tu corazón? A través de tus ojos. Puedes decidir alimentarlo de luz o puedes decidir alimentarlo de tinieblas. Y entonces nos damos cuenta de que mi corazón busca sus propios intereses, busca perversidad y entonces mi corazón dirige mis ojos y entonces mis ojos se van a buscar tinieblas y entonces alimento mi corazón, alimento mi vida de tinieblas y luego de la abundancia de mi corazón habla mi boca. O sea, es como un círculo, como un ciclo, ¿no? Entra, mi corazón genera algo, un deseo, mis ojos van a ver eso y entonces entra a través de mis ojos, se alberga en mi corazón y luego mi corazón explota a través de mi boca. ¿Y de qué habla mi boca en realidad? Y entonces, nuevamente Balac, tal vez si cambio la perspectiva de Dios, si le mando a hacer unos lentes a Dios aquí en esta óptica que es bien buena, ahí donde me hicieron los míos, no hombre, veo, con estos lentes veo así como León O de los Thundercats, más allá de lo evidente, así. Perdón, pues yo veía caricaturas. Y entonces, con estos lentes yo puedo ver más allá, entonces a lo mejor Dios necesita lentes. O tal vez no lentes, sino unos catalejos, unos binoculares para que vea mejor. Isaías capítulo 59, versículo 10. Isaías 59, 10. Entonces mi ojo se alimenta de lo que mi corazón quiere. Y entonces, ¿a dónde me lleva mi corazón? A pecar. ¿Ok? Mi corazón me lleva a pecar, a alejarme de Dios. Isaías 59, 10. Y dice, palpamos la pared como ciegos. Andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Por qué crees que pasa eso? Y entonces la respuesta la tienes en el versículo 1, versículo 2. Mis iniquidades han hecho división entre Dios y yo. Dice, no es que se haya cortado la mano de Jehová, sino que vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, lo que mi corazón quiere, la perversión que mi corazón quiere, la alimentan mis ojos y entonces quiero tratar de acomodar todo a lo como a mí se me acomoda. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, por favor. Segunda de Corintios 4, 4. Segunda de Corintios 4, 4. ¿Qué es lo que hace el enemigo en nuestras vidas? Segunda de Corintios 4, 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, significa Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿De qué se encarga el enemigo? De cegarnos, de poner una venda en nuestros ojos y vivimos así, caminando nuestra vida, andando en caminos así. Y recordamos de Isaías capítulo 59, andamos como a tientas, a ver si pega. Voy a tomar esta decisión a ver si sale.
porque es lo que mejor, yo como que pienso que es lo que mejor me conviene, pero no estamos tomando la decisión de Dios, no estamos caminando en el camino de Dios, y entonces así como a tientas, como si no tuviéramos ojos, y entonces tomamos decisiones, y a la vuelta de un año, a la vuelta de 2 años, esas decisiones nos dimos cuenta de que, ¿para qué tomé esta decisión? ¿Para qué lo hice? ¿Para qué te juites por ahí? Y entonces nos damos cuenta de que no fueron buenas decisiones, porque nada más andamos así, a tientas. A ver, igual, ¿no? Igual sí, por allí, Dios me da la oportunidad. Y a ver si Dios me bendice en esta decisión. No, no es así. Así no son las cosas. Es en el camino de Dios. ¿Te acuerdas lo que decía el Salmo 119? Dice, en tu camino, no en el mío, en tu camino. Otro versículo, Efesios 4:18. Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ignorancia, un corazón entenebrecido, un corazón que no busca a Dios, por la ignorancia, la avaricia y por querer andar en sus propios caminos. Ver lo terrenal y ver que tú no lo tienes, eso terrenal, ¿a dónde te lleva? Te deprime. ¿Cómo estaba Balac? Probablemente estaba deprimido. Ya me gasté mucho tiempo en tus viáticos. Ya me gasté mucho dinero en llevarte de un monte a otro, llevarte al otro, esa es la tercera. Ya no te voy a dar más. Balaam, o me haces lo que yo te pido o ya no. Y entonces yo te pagué por adelantado, te pagué el 50% y ahora me estás diciendo que no se puede. Balaam, tú me estás viendo hacer mi suerte, Balaam, pero a la mala, Balaam, ¿por qué eres así? Ver lo terrenal. Y entonces te comparas con los demás y los tesoros, ¿no? Así como ese joven rico. Es que yo voy a hacer más grande mis graneros para meter allí el fruto y todo lo demás. Y cuando tú ves que los demás están haciendo y tú ves que los demás tienen, y eso deprime. Y entonces cuando vemos en nuestros ojos, eso detiene el progreso del plan de Dios en mi vida. Porque entonces estoy viendo lo terrenal y no tengo que estar viendo lo terrenal. Y entonces esa depresión y esa falta de progreso en mi vida llega a dominarme. Y entonces caigo en frustración, me caigo en enojo, caigo en pérdida y caigo en tristeza. Y ese es el pan de todos los días. La pregunta es, ¿puedo yo ponerle lentes a Dios para que vea lo que yo quiero que vea? No, imposible. Y déjame contarte algo acerca de los atributos de Dios. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. ¿Ya te aburriste? No. Okay. ¿Ya estás dormido? No. Okay. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El atributo allí es, Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que estás pasando. Tú no eres ajeno a Dios. Créelo. Tú no eres ajeno a Dios. Dios sabe lo que está pasando en tu vida. Específicamente sabe cada detalle. O sea, no es así como que, Señor, yo quiero ponerte lentes para que me veas bien. No, Dios dice, ya lo sé. Señor, estoy pasando por un desierto. Ya lo sé. Señor, es una prueba difícil. Ya lo sé. Señor, quieren matarme. Ya lo sé. Señor, esta enfermedad me está destruyendo. Sí, ya lo sé. Señor, el dolor por esto. Sí, ya lo sé. Ya lo vi. Señor, mira que mintieron acerca de mí. Sí, ya lo sé. Señor, mira que me tendieron una trampa. Sí, ya lo sé. Todo. Dios lo sabe todo. Y entonces, por no entender y conocer la voluntad de Dios, cuando Dios nos contesta, sí, ya lo sé, ¿cuál es la primera reacción de nosotros? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues haz algo, Dios, haz algo. A lo mejor, como que no estás viendo. Mira, mejor te voy a llevar a otro monte, Balac. Te voy a llevar a otro monte para que veas. De aquí sí ves mejor cómo están las cosas. No, así no es. Primera de Corintios 13:12. Dios sabe lo que estás pasando. Primera de Corintios 13:12. Lo que no sabemos somos nosotros. Primera de Corintios
13, 12. Fíjate lo que dice. Primera de Corintios 13, 12. Esta es la respuesta de Dios, prácticamente así, literal, a cuando tú le dices, ¿estás viendo mi desierto? Sí, yo lo conozco. ¿Estás viendo mi dolor? Sí, yo lo conozco. ¿Estás viendo mi pérdida? Sí, yo la conozco. ¿Estás viendo que mintieron? Sí, yo lo conozco, dice Dios. No hay nada oculto para mí. Y entonces podemos preguntarle, ¿y luego, Señor? Y esta es la respuesta de Dios. Si tú has preguntado a Dios, ¿qué onda con todo esto que está pasando en mi vida? Aquí está tu respuesta. Ahora, dice Dios, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, dice Pablo. Está hablando de él y de lo que Pablo está viendo. En otras palabras, Pablo dice, tú ves nada más a medias lo que está pasando en tu vida, pero no ves lo que Dios está haciendo detrás de todo eso. Algún día vas a conocer realmente lo que pasó ese día que tú berreaste y chillaste y hiciste berrinche porque según tú Dios no te escuchó. Imagínate, algún día nos vamos a dar cuenta delante de Él. Dice, entonces veremos cara a cara. Ahorita como que no entendemos mucho, pero dice, algún día vamos a verlo y vamos a saber por qué pasó esto, por qué pasó aquello, por qué. Y entonces mi boca va a ser así como que, pues sí es cierto. Algún día te vas a dar cuenta cuántas veces Dios te protegió. Algún día te vas a dar cuenta cuántas veces Dios protegió tu nombre, Dios te ayudó, Dios te sustentó. Aunque muchas veces le reclamamos porque es que hoy no tengo para comer. Dios no me sustenta. Bueno, no solamente de pan vive el hombre. Ya uno nos hace falta ayunar un poquito. Entonces, ahora busca Primera de Juan 3. Como que a veces no entendemos, pero dice Pablo, ahora veo como por un espejo oscuro, pero algún día veré lo que realmente es, y realmente quién soy, y realmente lo que Dios ha hecho en mi vida. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3, 2. Y dice así, amados, ahora lo dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Algún día vamos a saber y vamos a tener la respuesta de todas esas interrogantes que tanto aquejan tu vida. Dolor, pruebas, desiertos, dificultades, pérdidas. Algún día lo vas a entender. Y algún día vas a saber que si tú sigues adelante y si tú eres persistente, diligente, insistente en buscar a Dios y su palabra y estar en su camino, te vas a dar cuenta de la gran herencia espiritual que tienes en Él. Te vas a dar cuenta. Algún día lo vas a saber. Y no podemos cambiar el día de hoy, en este momento, la perspectiva de Dios a mis deseos. No lo puedo hacer. Dios es así como es y así será siempre. Por eso es Dios. La segunda parte de este estudio está desde el versículo 1, capítulo 24, al versículo 9. Y esta es la profecía de Balaam. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros